Casos prácticos en trabajo social. Una de las preguntas que más me hacéis es la diferencia entre diagnósticos, pronósticos e hipótesis. Ya sabéis que cuando vas a un examen de caso práctico y nos ponen una situación, problema, esa situación la tenemos que analizar en base a un procedimiento metodológico que está tipificado. Pues bien, suele haber bastante jaleo entre hipótesis, diagnóstico y pronóstico y la diferencia entre ellos. Yo os doy aquí dos opciones, ninguna de las dos estaría mal, ahora vamos a ver cuál es más correcta una que otra y en qué lo podemos usar o no. Recuerda que si tú haces un caso práctico que esté coherente, que tenga sentido, que esté profesionalizado y que tenga un conjunto bastante bueno de cómo sería tu intervención profesional, no tendría por qué estar suspenso. La calidad del caso práctico la da por el dominio del propio tema y no del temario. Es decir, nos es más fácil pues saber cómo se valora la dependencia, qué opciones tengo si tengo un grado 1, qué es la discapacidad, a qué opciones tengo, porque eso viene en la legislación. Pero hacer instrumentos propios del trabajo social como un buen informe, un buen diagnóstico, unos buenos objetivos, cuesta un poquito de más trabajo. Así que vamos a daros dos pistas. Las opciones. Primero vamos a ver qué es lo que son cada cosa, ¿vale? El diagnóstico es la parte más importante y el diagnóstico lo que responde es a la pregunta de ¿qué le pasa a la familia? Eso es lo que tú te tienes que preguntar para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que le está pasando? Lo que le está pasando no es lo que te dan los examinadores en el caso. Pues que es una familia que los niños tienen absentismo y que hay una persona que tiene problemas de alcoholismo, uno de los progenitores. Eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es todo lo que ha llevado a la persona a solicitar ayuda. Bien sea la propia persona de la familia, algún miembro de la familia o alguien externo, es decir, demanda directa o indirecta. ¿Qué ocurre cuando hay una situación de absentismo? Pues que los controles parentales están ausentes. Eso es lo que tú tienes que poner, no que hay una situación de absentismo, sino que no hay un control parental sobre ello. Así sucesivamente con toda la problemática, que si queréis un vídeo de problemas y diagnóstico, me dejáis en comentarios la palabra diagnóstico. El caso es que el diagnóstico es ¿qué le sucede a la familia? Tu dictamen técnico. ¿Qué sería el pronóstico? Bueno, el pronóstico es qué es lo que va a ocurrir con la familia, qué va a pasar. Evidentemente, tiene dos opciones. Si no intervengo, va a ir a peor y si intervengo, mejorará. Esto es básico. Después habrá que hacer una frase en torno a ello. ¿Y qué es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es la parte más compleja, porque en la hipótesis hay dos tipos de hipótesis. La primera es una hipótesis prediagnóstica. Yo aún no tengo un diagnóstico y entonces yo intuyo lo que creo que le está pasando a la familia. Después hay otra hipótesis que es la que va post-diagnóstica, es decir, yo ya tengo un diagnóstico y ¿qué le pasa a la hipótesis? Bueno, esa es una hipótesis de trabajo. Yo voy a intervenir con una serie de situaciones y me va a dar un resultado. Entonces habría dos opciones de poner esa parte. ¿Cuáles son? Hipótesis prediagnóstica. ¿Qué es lo que yo creo que le sucede a la familia? Después pondríamos el diagnóstico, que es lo que realmente sucede, y después pondríamos el pronóstico, que puede ser positivo o negativo. Cuando hablamos de positivo y negativo es, si intervengo bien, si no intervengo mal, ¿vale? Ese sería el pronóstico. Esta forma de hacerlo no es la más usual. ¿Cuándo usamos una hipótesis prediagnóstica? Cuando nos dan muy poquita información en el examen. Yo, por ejemplo, tuve uno en Cádiz, que creo que era del ayuntamiento, no me acuerdo, que ahí me indicó, nos daban una situación de unos datos muy sucintos, que era una señora mayor, ha llegado la demanda a través del teléfono de la mayor, la señora está como abandonada. Muy pocos datos, no sabemos los datos de la señora, no sabemos si hay familia, todo lo tenemos que presuponer. Eso es una hipótesis diagnóstica. Hacer de ahí un diagnóstico es muy complejo. ¿Por qué? Porque te faltan datos. Entonces esa sería la hipótesis. ¿Qué le pasa a esa señora? Bueno, mi hipótesis es que no tiene persona cuidadora, que no está en capacidad cognitiva, porque si no, no estaría en esa situación. Así sucesivamente. ¿Cuál es la forma más correcta o la más sencilla, entre comillas, en el caso de que tengamos un examen que nos pongan toda una problemática familiar y nosotros lo tengamos que construir? Pues sería este. Hacemos el diagnóstico, que es lo que le sucede a la familia. Después haríamos una hipótesis de trabajo, es decir, si nosotros decimos que hay unas personas niños en situación de absentismo y personas mayores que tienen una enfermedad degenerativa, la hipótesis de trabajo sería marcar un objetivo de cara a la familia para ese control parental y que no suceda la situación de absentismo o revertirla, y promover la autonomía personal de la persona en situación de predependencia. Es decir, si se interviene, pasan unas cosas.
¿Qué es lo que ocurre aquí? Que si nosotros ponemos en una hipótesis, si yo intervengo va a suceder esto, el pronóstico siempre tendría que ser negativo, porque si no, duplicaría la hipótesis. El pronóstico es lo que le va a suceder a la familia si no se interviene. Volvemos a repetir para dejarlo lo más claro posible. Hay dos opciones. Primero, hay que saber bien que el diagnóstico es lo que sucede, el pronóstico lo que va a suceder, y hay dos tipos de hipótesis. La primera opción es una hipótesis prediagnóstica, muy usual para cuando en el ejercicio profesional del examen te dan pocos datos. Y después habría otra hipótesis cuando sí tienes bastantes datos y una familia multiproblemática en la que trabajar, que es una hipótesis de trabajo. ¿Qué intervenciones creo que puedo hacer? ¿Sobre qué áreas puedo trabajar para revertir la situación? En el caso de poner esta hipótesis, que es la hipótesis de trabajo, el pronóstico siempre saldría de forma negativa. Es decir, si no intervengo con la familia, aumentarán las problemáticas, los menores estarán en una situación de desprotección, así sucesivamente. Sé que es complejo, sé que cuesta bastante este tipo de casos prácticos y que es muy habitual que nos pongan casos prácticos en la administración local de cualquier comunidad autónoma. Así que si te ha servido este vídeo, compártelo, dale a me gusta, todo eso, y déjame en comentarios si quieres más tipologías de este vídeo sobre resoluciones de casos prácticos. Un abrazo.